El propósito del libro de Segunda de Pedro es exhortar a los creyentes a crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, y advertirlos seriamente contra los falsos maestros que distorsionan la verdad y viven en inmoralidad. Pedro escribe para fortalecer la fe de la Iglesia, recordándole que la palabra de Dios es segura, que el regreso de Cristo es cierto y que el juicio de Dios vendrá sobre los impíos. La carta llama a los creyentes a una vida de santidad, perseverancia y vigilancia espiritual, mostrando que la verdadera fe siempre produce una vida transformada. El autor es el apóstol Pedro. Esta carta es ampliamente considerada como una de las últimas, si no la última, que escribió antes de su muerte. La fecha probable de escritura es alrededor del 64-67 después de Cristo, poco antes del martirio de Pedro, durante el reinado de Nerón. La carta refleja un tono de urgencia pastoral y testamento espiritual, ya que Pedro sabe que su partida está cerca. El libro de Segunda de Pedro es una exhortación firme y pastoral a permanecer en la verdad y a rechazar el error. En el capítulo 1, Pedro comienza recordando a los creyentes que Dios les ha concedido todo lo que pertenece a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de Cristo. Los anima a crecer en virtudes cristianas como la fe, la virtud, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Luego, Pedro afirma con fuerza la confiabilidad del testimonio apostólico y de las Escrituras, declarando que la profecía no es producto de interpretación humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el capítulo 2, Pedro lanza una advertencia severa contra los falsos maestros, describiendo su carácter corrupto, su avaricia y su inmoralidad. Explica que, así como Dios juzgó a los ángeles caídos, al mundo antiguo en los días de Noé y a Sodoma y Gomorra, también juzgará a los que pervierten la verdad. Este capítulo muestra con claridad que el error doctrinal no es algo inocente, sino destructivo tanto para quienes lo enseñan como para quienes lo siguen. En el capítulo 3, Pedro aborda a los burladores que niegan la segunda venida de Cristo, recordando que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Afirma que el día del Señor vendrá y que los cielos y la tierra serán renovados. Concluye exhortando a los creyentes a vivir en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del Señor y creciendo en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, afirma que Dios nos ha dado todo lo necesario para vivir una vida piadosa en Cristo. Segunda de Pedro 1:20-21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Enseña la doctrina clave de la inspiración divina de las Escrituras. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Revela el corazón paciente y misericordioso de Dios, que desea que todos se arrepientan. El libro de Segunda de Pedro llama al creyente a crecer activamente en su vida espiritual, a aferrarse a la verdad bíblica y a discernir el error. Nos recuerda que la fe genuina produce una vida santa, que debemos estar alertas contra enseñanzas falsas y que vivimos con la esperanza segura del regreso de Cristo. También nos invita a confiar en la paciencia de Dios y a vivir cada día con una perspectiva eterna, buscando agradarle en todo. Hemos preparado un resumen detallado del libro de Segunda de Pedro para tu estudio. Descárgalo desde el enlace en la descripción. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal.